Empezaremos con la ectoscopía. Es un paciente geronte, por lo tanto masculino, con leve disnea, no cianosis central ni periférica. El paciente puede conversar, es de raza mestiza y se le encuentra aumento de volumen de miembros inferiores y palidez en piel. Esa es la ectoscopía al momento del ingreso que está consignada en la historia clínica. Y como ven ustedes, se encontraba con almohadas. Pasamos a la afiliación. Ya habíamos dicho el sexo del paciente en la ectoscopía, se corrobora escribiéndolo. Edad de 75 años, ocupación comerciante, lugar de nacimiento Huancavelica, no vivió hasta los 17 años, donde vivió hasta los 17 años. De ahí migra a Lima, procedente de Lima, su estado civil es casado. Grado de instrucción. ¿Algún problema tienes? Secundaria completa. Ya, me llamas al toque, porque yo estoy ayudando a medicina. Católico, idioma Ya, castellano listo. y quechua. Que Dios te bendiga, niña. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, muchas gracias. Persona responsable, la esposa, y forma de ingreso por emergencia. Refiere el paciente, 20 días antes del ingreso presenta astenia, disnea progresiva, de grandes a medianos esfuerzos. 10 días antes, siguiendo la línea de tiempo, 10 días antes, disnea aumenta, duerme con almohadas, empieza a notar aumento de volumen en pies, presenta pesadez, niega tos, niega fiebre, niega hemoptisis. 5 días antes de su hospitalización, la disnea continúa igual, aumenta el edema hasta tercio medio de ambas piernas. 2 días antes, sensación de palpitación en zona de tórax anterior, no constante, no dolor precordial. Por persistir síntomas, el paciente es llevado a emergencia, niega fiebre y niega vómitos. Las funciones biológicas que refiere el paciente: apetito disminuido, sed disminuida, orina normal, deposiciones normal, diarias, sueño interrumpido desde hace 5 días, esencialmente por dificultad respiratoria que disminuía o que podía dormir un poco más cuando colocaba almohadas, 3 a 4 almohadas. Cambios ponderales, se siente pesado por el aumento de volumen de miembros inferiores y su estado de ánimo decaído. Dentro de los antecedentes encontramos antecedentes personales generales: vive en una residencia, en una vivienda de material noble, no cría animales. La vestimenta siempre es adecuada para la estación. Hábitos nocivos como alcohol, niega café, poco, drogas, niega, tabaco, niega. Antecedentes personales fisiológicos: nacimiento fue en domicilio, no complicaciones, no le refirieron ninguna complicación. Infancia en su pueblo natal, desarrollo psicomotor aparentemente normal, situación económica social, recibe una pensión de sus hijos. No se olvide que él vive en su lugar natal, que como hemos dicho, es Huancavelica hasta los 17 años. Residencias anteriores, solamente la residencia donde nació hasta los 17 años, luego viene a Lima, que es donde radica hasta el momento actual. Niega alergias, inmunizaciones no precisas, niega transfusión de sangre, inicia relaciones sexuales a los 15 años en forma esporádica. Antecedentes personales patológicos: precisa enfermedad de las amígdalas a repetición en la infancia hasta la adolescencia. Muchos episodios sin tratamiento por la precariedad de su familia. No alergias. Operaciones: hace 10 años se le realizó prostatectomía. Diagnóstico de diabetes mellitus, hacia diabetes mellitus 2 a los 50 años. Por más
de 10 años ha llevado tratamiento irregular tomando metformina 850 miligramos día en forma irregular. Dentro de los antecedentes familiares patológicos, papá diabético, fallecido por complicaciones con esta enfermedad, la madre de 88 años que presenta gonartrosis, 4 hermanos, uno aparentemente sana, otra hermana tiene hipertensión, 2 con diabetes mellitus, tipo 2, uno de ellos hace 4 años tuvo un infarto agudo de miocardio que pasó desapercibido, lleva control regular, no antecedente de cáncer, niega TBC, niega hepatitis, niega otras enfermedades infectocontagiosas. Señores, hasta ahí, por favor, algún dato que quisieran preguntar ustedes del relato de anamnesis. Pueden preguntarlo a través del doctor Vela, prendiendo el micro o escribiendo en el chat. Doctor Vera, le voy a agradecer si alguien escribe en el chat, me pueda usted referir porque yo no puedo verlo. No hay nada. Perfecto. No hay nada, todavía no. Perfecto, entonces, darle unos minutos a los alumnos para que nos pudieran hacer preguntas. El alumno Braulio Pineda pregunta si el paciente refirió hinchazón de miembros inferiores. Como le estoy refiriendo, miren ustedes hacia el segundo día de enfermedad. A ver, denme un segundo, acá. A los 10 días de enfermedad antes de ingresar, 10 días antes de ingresar, empieza a notar aumento de volumen en pies. 5 días presenta que este aumento de volumen había progresado. Entonces, espero que eso ya sirva para responder la pregunta. Si se refiere como antecedente patológico, si alguna vez antes presentó aumento de volumen, por lo menos no está consignada en la historia clínica, como ven ustedes acá. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Hay cosas muy importantes que tienen que ustedes ir rescatando. No solamente la edad. Miren ustedes, 75 años el paciente. Y miren que a los 50, dentro de los antecedentes patológicos, denme un segundo, acá, hace 10 años, es decir, a los 65 años, él ha sido prostatectomizado. Y para que le realicen la prostatectomía, que es un acto quirúrgico, recuerden que ya se hacía desde desde mediados del siglo XX, los riesgos quirúrgicos. Si estamos en el 2020, en el siglo XXI, de sobremanera ya existían los riesgos quirúrgicos, es decir, a este paciente le hicieron riesgo quirúrgico y nunca nadie le refirió alguna enfermedad cardiovascular. Muy interesante ese dato. Eso no significa que no lo hubiera, porque muchas veces en el Hospital 2 de Mayo, muchas veces en el Hospital Loaiza, no me dejará mentir el doctor Jiménez, muchas veces en el Hospital Hipólito Unanue, Hospital de Cirugía de Tórax, y no me dejará mentir el doctor Montoya, vienen con datos de operaciones mucho antes, en donde supuestamente les deben haber hecho un riesgo quirúrgico, y siempre a alguien se le pasó desapercibido. No es lo común, pero los hemos tenido. Entonces, es un dato a tener presente, pero a darle su real dimensión. Doctor, disculpe, hay 3 preguntas en el chat. Dígame, doctor. ¿Sintió el paciente algún dolor torácico? ¿Cómo era el dolor? ¿Sentía falta de aire? Esencialmente, nuevamente regresaremos al antecedente. Astenia, 20 días antes, astenia, disnea progresiva a grandes esfuerzos. A los 10 días aumenta la disnea, tiene que dormir con almohadas. Posteriormente, a los 5 días, miren ustedes la disnea y lo que se incrementa es el edema de miembros inferiores. Y 2 días antes presenta palpitaciones. Y está remarcado en la historia clínica, miren ustedes, no dolor precordial. La otra pregunta es,
¿El paciente tomó algún fármaco Como le durante estos mencionaba, 20 días que inició la disnea? no. El paciente lo que tomaba esporádicamente, en forma irregular, como mencionamos en los antecedentes patológicos y para su diabetes mellitus, era metformina. Antes de ingresar, el paciente estaba tomando regularmente su metformina. Otra pregunta, ¿el paciente al dormir con más de 4 almohadas nos haría pensar en una insuficiencia cardíaca derecha? Es muy interesante su pregunta porque dentro de los foros, dentro de las evaluaciones que se van a hacer en relación a insuficiencia cardíaca, que es el tema que ustedes van a conversar la próxima semana, pero que ya esta semana se les ha tocado y lo hizo el doctor Pino el día de ayer en relación a algunos síntomas, disnea, hablamos de ortopnea, entonces son síntomas de congestión sistémica. Acuérdense el término, congestión sistémica, edema de miembros inferiores, o son signos de congestión pulmonar. Entonces, ¿cuál corazón creen ustedes que pudiera estar fallando? El derecho, a donde llega el drenaje venoso, a donde llega el drenaje venoso pulmonar a través de las venas pulmonares. Entonces, ya ello los debe conllevar a que ustedes comiencen a hacer su recapitulación de fisiopatología. La congestión de pulmones, ¿a qué se debe? Si no es corazón derecho, si no es Chana, es Juana. Pero eso es algo que ustedes ya desde la aprobación de curso de fisiopatología en el tercer año ya deben comenzar a recordar. ¿Alguna otra cosa, doctor? No, ahí nomás. Perdón, Perfecto. hay una pregunta más. ¿Cómo no? ¿Causa del sueño interrumpido en los últimos 5 días? Como les mencionaba, esencialmente el paciente se despertaba porque sentía falta de aire y podía volver a dormir agregándole 2 almohadas para que pueda descansar bien. Muy bien. Pasaremos al examen físico y cualquier pregunta, doctor, por favor que los alumnos la hagan en forma personal o a través del chat. En el examen clínico encontramos como funciones vitales anotadas en la historia clínica de emergencia, funciones vitales de presión arterial de 140/90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 115 por minuto, un pulso de 98 por minuto. Entre paréntesis está consignado deficitario. Una frecuencia respiratoria de 30 por minuto y una saturación en 90%. Con aire ambiental, es decir, con FiO2. Si ustedes toman un lapicero, pueden tranquilamente sacar, no el PAFI, porque para el PAFI necesitarían ustedes una presión arterial de oxígeno, pero sí pueden comenzar a calcular el SAFI, que es una relación entre saturación de oxígeno y el FiO2 ambiental. ¿Cuánto es el FiO2 ambiental? 0,21. ¿Por qué? Porque esto es lo que mucho nos ha ayudado en este periodo de COVID. Si bien el PAFI era lo ideal en cuanto a relación para saber cómo evolucionaba un paciente, esta se vio directamente proporcional al famoso SAFI, la saturación entre la fracción inspiratoria, y ver de esa forma cómo con esta evaluación del pulsoxímetro podríamos tener una evolución del paciente sin necesidad de estar pinchando a cada rato para buscar gases arteriales. Miren. Entonces, tómense la molestia. Saquen la relación entre la saturación y la fracción inspirada de oxígeno en aire ambiental. Doctor, pero en la ectoscopía tenía cánula binasal. Sí, cuando ya se les tomaron estas constantes vitales, se le encontró esta saturación y le ponen lo que ustedes han visto en la ectoscopía, una cánula binasal. La temperatura del paciente era 36,8, el paciente tenía Glasgow 15, tenía una glucosa capilar en 110
miligramos por decilitro. En el corazón, permítanme enfrentar directamente el corazón. Eso no quiere decir que se haya descuidado el resto del examen físico, sino simplemente para remarcar que estamos en el capítulo y que ustedes tienen que tener mucha visión con lo que se va a hablar. En el corazón, en la inspección, se encontró un tórax anterior simétrico, no alteración en la zona del precordio en el tórax anterior. En cuello se encuentra incremento de la onda de pulso bilateral, mayor en el lado izquierdo, llenado capilar. Si alguien me preguntaba en funciones vitales, doctor, ¿qué llenado capilar? Más de 2 segundos. Más de 2 segundos. Miren, ahí ya les colocan la clasificación de la disnea según la New York Heart Association. Es decir, tratan de cuantificar el síntoma, de darle un valor al síntoma. A la palpación, ¿qué encontramos? Notril en el precordio, latido cardíaco del ápex en el sexto espacio intercostal izquierdo, por fuera de la línea media clavicular. A la auscultación, ruidos cardíacos irregulares, se le encuentra un soplo de tipo holosistólico 4/6 mitral, con irradiación hacia la región En el tórax se encuentra a la inspección una frecuencia respiratoria incrementada y hemos visto que tiene 30 por minuto, un tórax simétrico, leve tiraje subcostal, no cianosis, no aleteo nasal. A la palpación se encuentran vibraciones vocales disminuidas en 2/3 inferiores bilaterales. Vibraciones vocales disminuidas en 2/3 inferiores bilaterales. A la percusión se encuentra su matidez en base y a la auscultación se encuentran escasos sibilantes en la inspiración, crepitantes más roncos, bilaterales en 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares y murmullo vesicular disminuido en ambas bases de ambos hemitórax. Muy bien, continuemos. En cabeza, les dije, después vamos a tocar todo el resto del examen. No es que haya faltado al médico que lo examina al paciente en emergencia. Por proceder del 2 de mayo no le puede faltar absolutamente nada. Déjenme sacar un poco pecho por mi alma mater de residencia. Y se le encuentra cabello con cabeza cano, bien implantado, no lesiones. Ojos, pupilas isocóricas, fotorreactivas con arco senil, leve pterigium nasal bilateral, fosas nasales normales, ya se habló de que no se encontraba aleteo nasal, boca mucosa normal, dientes en mal estado de conservación e higiene, había ausencia de varias piezas, eduntolismo parcial, cuello, no adenopatías, no se palpa tiroides, se encuentra ingurgitación yugular bilateral y se hace evidente esencialmente en la posición y que se incrementa a la maniobra de comprensión del abdomen, es decir, hay un evidente reflujo hepatoyugular. Piel tibia, palidez, llenado capilar más de 2 segundos, como se mencionó, no cianosis. No se olviden que la piel se encontraba, si bien no está escrito ahí, pero era evidente el edema con signo de Godet en pretibial. En el abdomen se encontró a la inspección abdomen simétrico con cicatriz mediana infraumbilical, no masas, a la palpación no dolor, ni a la palpación superficial, ni a la palpación profunda. No se evidencian masas palpables, hígado con reborde costal derecho palpable, no doloroso, vaso no se palpa. En cuanto a la sintomatología para evaluar reflujo ahí estaba lo del reflujo hepatoyugular que sí era presente esencialmente a la presión, percusión, sonoridad normal en los diferentes cuadrantes y a la auscultación, ruidos hidroaéreos normales a los 5 minutos de evaluado. No se encuentra matidez desplazable.
Miembros inferiores, lo que habíamos conversado, el edema en miembros inferiores con signo de Godet, 2 cruces, hasta tercio medio de pierna. Por la movilidad de tobillo algo disminuido, los pulsos todos eran simétricos. Y en neurológico se encuentra un Glasgow 15 con reflejos osteotendinosos, normales, fuerza muscular conservada, sensibilidad normal y no defectos neurológicos focalizados. Permítame, por favor, presentar el ruido cardíaco del paciente. Por favor, si no se escucha, díganme no se escucha. ¿Lograron escuchar el ruido, por favor? No. No, doctor. A ver, vamos a tratar de incrementar esto. Por favor, ¿lograron escuchar el ruido cardíaco? El PPT con audio. Si han revisado la clase, han escuchado claramente un soplo holosistólico, que es muy evidente. Y con todo el silencio del ruido, con todo el silencio que deben tener en su habitación, también van a escuchar un tercer ruido asociado. Acuérdense de la onomatopeya, Kentucky, 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 Kentucky. Solamente que el Kentucky viene el soplo. Por favor, siéntense con su pantalla, con su audio. Si tienen parlantes, pónganle todos los parlantes. Ya sé que muchos de nosotros no tenemos el oído privilegiado de nuestros maestros cardiólogos, pero tienen que aumentarle el sonido y tienen que permanecer completamente concentrados, escuchando el periodo sistólico, en donde van a escuchar completamente el soplo, un soplo holosistólico que abarca toda la sístole. Y como yo sé que es toda la sístole, porque tienen que creerme, si estuviese el paciente acá presente, les diría, toquen su pulso carotidio y escuchen el corazón. Cuando ustedes sienten el pulso carotidio, ahí están escuchando el soplo. Por lo tanto, la única forma para que sientan el pulso carotidio es la sístole ventricular. Por lo tanto, ese soplo pertenece a la sístole ventricular. Un soplo sistólico, y de ahí pasan a las distintas áreas y van a encontrar que ese soplo tiene una característica muy importante. Se escucha hacia la zona del choque del punta y que se irradia hacia la axila, pero por sobre todo que se escucha durante toda la sístola. Mientras ustedes sienten el pulso carotidio, en todo ese periodo se siente el soplo holosistólico, también llamado pansistólico. Una vez que termina el pulso carotidio, escuchan dos ruidos seguiditos. La onomatopeya que se nos enseñó era Kentucky, 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 Kentucky. Esta vez el Ken se escucha como soplo. El tercer ruido. Entonces, ello para que aclararle cuando ustedes evalúen su historia clínica. Perdónenme. Listo. Permítanme un ratito dejar de compartir. Permítanme volver a compartir pantalla para rescatar. Perfecto. Entonces estábamos acá. Habíamos tratado de escuchar el soplo. Ya les hice la aclaración para cuando ustedes
estén frente a su caso clínico y quisieran hacer alguna pregunta en este momento del examen físico o en forma verbal o por WhatsApp, o por chat. El doctor Vela nos va a ayudar, a apoyar en ese sentido. Señores alumnos. Doctora Costa, el doctor Illagón colabora, dice, los alumnos, hay que aclarar que la auscultación del abdomen va en segundo lugar antes de la palpación y percusión, evitando la alteración de los ruidos hidroaéreos. Le agradezco tremendamente al doctor Illagón por la observación, que como todo maestro, y lo cambiamos acá. Porque siempre he dicho, uno no es esclavo de sus errores. Maestro Illagón, a su servicio. Ahora sí, en abdomen, inspección, percusión, palpación y auscultación. Perdóneme. Ese no es el cambio que se tiene que hacer. Yo que todavía lo alabo y le digo, lo que se tiene que hacer es acá. Ya escuché su reclamo, doctor Illagón, hasta acá me ha llegado. Ahora sí, maestro. Ahora sí, maestro. La inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. Ahora sí, no soy esclavo de mis errores, más aún cuando son actos. No hay otra pregunta. Dejemos de compartir un minuto y volvamos a compartir para que todos ustedes vean la corrección hecha. Ahí está el abdomen con inspección, auscultación, palpación y percusión. Entonces podemos proseguir. Doctor Vela, ¿está viendo mi pantalla? ¿Estamos bien? Sí, está bien. Perfecto. Con el examen de laboratorio de los pacientes, o del paciente, perdón. Al examen de laboratorio se le realiza gases arteriales a su ingreso, se le encuentra un pH de 7,36, con un CO2 en 34, un bicarbonato en 24, una presión de... Acá nos ponen PAFI, acá nos ponen el PAFI 250, con un PAFI de 250. Miren ustedes, no nos ponen el PO2, nos ponen el PAFI de 250. Encuentran un lactato en 1 y un dímero D en 0,1. Sodio 138, potasio 4, creatinina 1,1, urea 30. Miren la troponina 0,09. Miren la CPK-MB en 3. Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes están diciendo, paciente diabético, doctor, en los pacientes diabéticos hay un 20 a 25% que no presentan dolor. Hacen infarto agudo de miocardio sin dolor. Y aparentemente el cuadro clínico del paciente es agudo o es crónico. Y digo aparentemente porque esos son los comentarios que ustedes tienen que hacer. Entonces, si muchos de ustedes han pensado en agudo, tienen todo el derecho a pensar de que el paciente está haciendo todo un problema cardiovascular por un edema silente. Pero, ¿será así? Por eso nos apoyamos en algunos análisis. Miren ustedes el péptido natriúrtico auricular. ¡Ah, caramba! Tenía de hemoglobina 11,2, 8,600 leucocitos, neutrófilos 2,200, linfocitos 1,800, eosinófilos 190, monocitos 52, basófilos 2, y hemos dicho la glucosa precapilar como la glucosa también en sangre venosa, 115. Permítanme, porque estoy seguro que muchos de ustedes están diciendo, doctor, el electrocardiograma, ¿no es cierto, doctor Vela? Ahí hay varios chats que dicen que quieren ver el electrocardiograma. Alguien preguntan si el paciente tuvo la presión venosa yugular elevada. Por supuesto que sí, se los puse. Miren ustedes. Por supuesto que no me pidan cuánto se midió
porque no, el médico que lo vio en emergencia no tenía una regla para verla vertical y una regla para verla horizontal. Solamente nos habla de que sí, había ingurgitación yugular. Él nos habla esencialmente en cuello, incremento de la onda de pulso bilateral a predominio izquierdo, pero no nos pone esencialmente cuánto medía este pulso venoso. Miren ustedes. Pero yo les voy a dar el dato del electrocardiograma. Alguna vez, en la próxima semana estamos entrando en electrocardiogramas normales, y dentro de electrocardiogramas normales es muy importante que vayan viendo los complejos de las derivaciones unipolares de 1, de 2, de 3, de las precordiales B1, B2, B3, y se vayan acostumbrando a las morfologías. Dentro de las morfologías se vayan acostumbrando a lo que es la onda P, lo que es la onda Q, la primera negativa, lo que es la R, la primera positiva, S, la segunda negativa, y luego la onda T. Pero si yo tengo un electrocardiograma, porque estoy viendo los estándares, miren acá los estándares iguales, ¿por qué tengo acá una tremenda onda? B4, B5, B6, hay tremenda onda R. ¿Y por qué tengo en B1 una S profunda? Esa es la morfología normal que yo voy a aprender en un electrocardiograma normal. Por eso que la próxima semana, cuando aprendan a ver electrocardiograma normal, primero tienen que aprender a ver los electrocardiogramas normales. Dentro de eso, ver la morfología de la onda P, ver cuánto mide la onda Q, R, S, tanto en D1, D2, D3, tanto en ABR, ABL, ABF, tanto en B1, B2, B3, ver la morfología normal, aprender qué es lo normal, para cuando se un electrocardiograma como esto, dicen, tanto mide la onda R, tanto mide la onda S. Y cuando hagan cardiología en medicina 2, van a aprender signos que se hablan los criterios para hipertrofia de ventrículo. Los famosos criterios de Sokolov. Pero ¿cómo aplico yo criterios si no sé cuál es lo normal? Segundo, es normal que yo en D2 encuentre una onda negativa, la primera onda negativa del complejo QRS, porque ustedes ya han hecho fisiología, y cuando han hecho electrofisiología, les han enseñado que la onda Q solamente la puedo encontrar en B1 y B2, porque por la posición de los electrodos precordiales, solamente los puedo encontrar en esas derivaciones, pero en las derivaciones 2, en las derivaciones 3, en las derivaciones de ABF, ¿puedo encontrar onda Q? Y si ustedes, revisando lo normal, llegan a la conclusión de que no, doctor, en D2, D3, ABF, yo no puedo encontrar un complejo QRS con una primera onda negativa, que es la onda Q, en esos segmentos. ¿Y qué significado puede tener una onda Q en D2, D3, ABF? Eso es lo que ustedes tienen que esencialmente leer. Pero sobre la base de qué cosa es lo normal. Que ya en fisiología les enseñaron cuánto mide una onda P, cómo es el complejo QRS y por qué se presenta. Es decir, lo que van a refrescar la próxima semana con electrocardiograma es ese refrescar que ustedes ya lo han hecho en fisiología. Doctores, que no le dimos importancia. Ah, señores, la clínica es la aplicación de sus conocimientos básicos. Pero ya les estoy soplando qué cosa ver. No solamente yo, sino los círculos y la doctora del Hospital 2 de Mayo que les presenta esta imagen. Entonces van a encontrar ustedes parcialmente algunas respuestas. Pero no se olviden los análisis de laboratorio, por si alguna persona me está diciendo, doctor, este paciente tiene infarto. No se olviden sus análisis de laboratorio. Para que saquen conclusiones, tiene que ser en conjunto. Una golondrina no hace primavera.
Mucho cuidado. Muy bien. Esta radiografía de tórax ya la toman cuando el paciente, después de tratamiento. No se olviden que a este paciente prácticamente se le encontró murmullo vesicular disminuido, matidez en base, ¿se acuerdan? La pregunta sería, ¿por qué? Miren ustedes el borramiento del seno en la parte posterior. Acá todavía algo se nota del derrame pleural inicial con que ingresa el paciente. Esta es una radiografía que se toma posteriormente al tratamiento inicial. No se olviden que este paciente tenía un PAFI de 250, se tenía que dar de tratamiento. Era un paciente que venía húmedo. La próxima semana van ustedes a escuchar dos términos: seco, húmedo, frío y caliente. Si el paciente viene húmedo dentro del síndrome que se va a plantear, tenemos que quitarle agua, porque eso está haciendo que evidencie los alvéolos llenos. ¿No escucharon crepitantes? Entonces ya después del tratamiento prácticamente se toma esta radiografía, en donde de todas maneras, miren, el choque de punta estaba en secto espacio intercostal y por fuera de la línea media clavicular. Pero no solo eso, sino que al paciente, esta es una radiografía que ya muy pocas veces se toma, porque todo el mundo agarra y mira ecocardiografía. Pero antiguamente, no me dejará mentir el doctor Jiménez, el doctor Illagón, y estoy seguro que el doctor Vela, para ver el crecimiento de cavidades le dábamos bario. Y miren ustedes el esófago, que debiera descender derechito, desciende torcido. ¿Por qué? ¿Cuál es la cámara que se encuentra justamente por delante del esófago? Y cuando crece hace que el esófago se desplace hacia atrás. Por eso es que algunos pacientes tienen disfagia. La aurícula izquierda. Es decir, no solo tiene un ventrículo izquierdo crecido, no solo tiene una aurícula izquierda crecida, no solo tiene un soplo sistólico, pansistólico, holosistólico. Estoy hablando de la misma enfermedad. Todo eso ustedes van a tener que referirlo, porque por algo les estamos presentando las cosas. Y en el ecocardiograma, que no se los voy a leer porque lo tienen ustedes muy bien expuesto, sí les voy a mostrar una figura, que es lo que a ustedes les gusta. A ustedes les gusta ver el ventrículo, les gusta ver la aurícula, y les gusta que les digamos, miren cómo la aurícula está crecida y cómo aparentemente en la sístole, porque esta es una sístole, se encuentra un chorro hacia la aurícula. Miren ustedes en la ecocardiografía. Y si no me creen, pues espero que puedan verlo. Doctor Vela, por favor, me avisa si ven. Sí, se ve bien. Está claro. Miren ustedes cómo del ventrículo sale un chorro hacia la aurícula crecida. Yo he escuchado un soplo holosistólico. He hecho mis diagnósticos radiológicos de crecimiento de ventrículo izquierdo. A través de la sustancia varitada veo que la aurícula está muy crecida. Lo corroboro con la ecocardiografía. Lo corroboro con la ecocardiografía. ¿Y por qué es importante la ecocardiografía? Porque muchas veces estas lesiones valvulares son de estenosis y de insuficiencia. No basta decir, mi clínica manda, lo que debe mandar es lo mejor para el paciente. Y no solamente con la ecocardiografía va a decirme lo que yo estoy escuchando, lo que estoy apreciando en la radiografía, sino también me va a producir dimensiones que me pueden hablar de pronósticos, y de necesidades quirúrgicas. Señores alumnos, entonces, tenemos que presentar nuestro informe
colocando los participantes, quién es su docente tutor. La historia clínica debe contener los datos que caracterizan al paciente, los síntomas principales según su presentación cronológica, sus principales hallazgos del examen clínico, tratar de explicarnos la ortornea, por qué se presentaba, el edema de miembro inferior, por qué se presentaba, es decir, por qué los síntomas, por qué los signos, y de ahí plantear sus síndromes principales, sus síndromes secundarios. Por supuesto que me van a plantear el síndrome diabético, por supuesto, yo estoy seguro que sí, pero sobre la base del antecedente, porque ninguna de sus cifras de glucosa decía diabetes, entonces van a tener que plantearlo como antecedente. Los síndromes secundarios, el correlato fisiopatológico que les he solicitado, los diagnósticos presuntivos, su plan de trabajo y los comentarios que ustedes deseen hacer con la bibliografía a usar. Permíteme, por último, siempre se les presenta un pequeño marco teórico. Este marco teórico, por favor, es muy importante que ustedes lo vean con mucha paciencia. Por favor, doctor Vela, ¿se ve? Sí. ¿Se escucha? Doctor Vela, Sí, ¿se escucha? Con audífonos se escucha. Perfecto. Aórtica y pulmonar en la base del corazón. Es la onomatopeya que este autor presenta. Dice y CIDE. Hablando del lado izquierdo. Sigamos. Dice en la base. La D, diástole, insuficiencia. Sístole, estenosis. En la base. Dice en la base. Y CIDE va a ser en la punta. Sístole, insuficiencia, diástole, estenosis. Entonces, ¿de quién estamos hablando? La dice de la base. El aorta. ¿De quién estamos hablando? La CIDE en la punta. De la mitral. Si yo estoy escuchando y digo, en la base encuentro, dice, es decir, en la diástole encuentro un soplo, ese soplo en la base va a ser de insuficiencia. ¿Y de quién estoy hablando? De insuficiencia aórtica o pulmonar. Y si el soplo lo encuentro en la sístole, ¿de qué estoy hablando? De estenosis. Estenosis en la aorta o en la pulmonar. Acuérdense entonces de la onomatopeya. Si el soplo es dice,
Soplo es en la diástole, es insuficiencia. Soplo es en la sístole, estenosis, y eso es en la base. Y al revés en la punta. Sigamos. Bien, señores alumnos, todas estas imágenes han sido presentadas a ustedes a través del PPT. Y en ese último cuadro, tranquilamente van a escuchar ustedes cómo es un soplo. Dice, diástole e insuficiencia. ¿Cómo es el soplo de insuficiencia en la diástole? ¿Cómo es el soplo de la estenosis en la sístole aórtico? Quiero que en sus casas se sienten con todo el silencio y le den forma a lo que escuchan. Lo que escucho yo es un... Y en ese rato siento el pulso carotidio y digo, ah, es toda la sístole. O lo que yo escucho es lo siguiente. En forma de rombo. Sí. Siento el pulso carotidio y mientras siento el pulso carotidio lo escucho. Con una onda que sube y una onda que baje. No es solo la imaginación, señores, es que entrenen su oído. Y lo estoy escuchando cuando estoy cogiendo el pulso carotidio, es decir, sistólico. Y por mi literatura, el soplo sistólico solo puede ser dos cosas: de insuficiencia mitral o de estenosis aórtica. Y los dos tienen distinta morfología, distinta forma de escuchar. Siéntense y escuchen los soplos. En este caso, eso es el colofón, como les dice el doctor Avilés, de esta presentación clínica. Porque el soplo que presentaba el paciente se lo pusimos antes, lo tienen ustedes antes, y ese era un soplo holosistólico en foco mitral con irradiación hacia la axila. Señores alumnos, preguntas, por favor. Maestros docentes, Jiménez, Hay preguntas doctor en el Illogor. chat. A ver. Hay preguntas en el chat, doctor. A ver. La señorita Noeli Rosas
dice, si el paciente refiere amigdalitis a repetición en su infancia y podría pensarse por entonces una fiebre reumática maltratada. Permítame, por favor, volver a compartir con ustedes y regresar a la historia clínica. Si ustedes tienen, por supuesto, nunca hay una mala pregunta, por favor, señores alumnos, nunca hay una mala pregunta. Todas las preguntas son buenas, pero no se olviden que ya en los antecedentes patológicos del paciente, miren ustedes, ya se planteaba que el paciente había tenido, miren jóvenes, con muchos episodios sin tratamiento, debido a la precariedad de la familia. A la segunda parte de su pregunta, ese es el razonamiento que ustedes tendrán que realizar. Otra pregunta, doctor. Bueno, el doctor Yagón colabora también y dice cuán importante es, el doctor Yagón colabora, dice cuán importante es el antecedente de amigdalitis a repetición sin tratamiento antibiótico en la niñez. Gracias, doctor Yagón. ¿Alguna otra cosa, doctor? Esa no es una pregunta, esa es una confirmación que hace el doctor Illagón para que los alumnos presten atención a raíz de la pregunta que hacía la alumna. Perfecto. Doctor, ¿alguna otra pregunta? No, ya no hay más preguntas en el chat. Entonces, ahora sí, dejamos de compartir nuevamente. Perdón, hay una pregunta dígame. más. ¿Podría haber una necrosis cardíaca debido al aumento de las enzimas como la troponina? Me gustaría que el alumno que pregunta ello es muy interesante, le acepto la pregunta, pero me gustaría que vea, perdónenme, ¿dónde estamos? Está acá. Me gustaría que el alumno vea los resultados de laboratorio que están presentados acá, exámenes de laboratorio, en donde miren ustedes la cifra de troponina. Entonces, si el alumno me plantea, podría ser por necrosis debido a la troponina. Miren ustedes acá el resultado de la troponina. Entonces, ¿el alumno va a seguir proponiendo de que esto puede encontrarse una necrosis? Ya le dije, el electrocardiograma nos puede decir, mire doctor, acá hay una onda Q y yo he leído que la onda Q corresponde a un infarto. No toda golondrina hace primavera. De ahí la tarea de ustedes de corroborar, de ver qué puede estar pasando en el paciente. ¿Esto es antiguo o esto es reciente? Eso es lo que ustedes tienen que decidir en su relato del informe respectivo. La señorita María Isabel Muñoz pregunta, ¿por qué en el electrocardiograma del paciente no hay onda P? Interesantísima pregunta. Pero miren ustedes acá. No sé si están viendo mi mouse. Porque la pregunta es, ¿en este electrocardiograma, hay onda P o no? Miren ustedes. Y yo sí veo acá un cachito, la onda P. Más aún, el ritmo es regular. Doctor, pero si en el examen clínico, una cosa es el momento del examen clínico, otra cosa es cuando al paciente se le toma el electrocardiograma, que eso fue al día siguiente de emergencia. Miren ustedes en los antecedentes que refería el paciente, días antes, sensación de palpitaciones en zonas de tórax anterior no constantes. Cuando ingresa a emergencia, sí, el emergencista encuentra, miran ustedes, la frecuencia cardíaca, encuentran el pulso deficitario. El electrocardiograma corrobora esa presunción diagnóstica que yo estoy seguro que todos ustedes están pensando, porque hace poco ya el doctor Pino, en teoría les dijo qué cosa era el pulso deficitario. Entonces muchos de ustedes quieren encontrar eso en el electrocardiograma y dicen en el electrocardiograma no hay onda P. No, cuidado, en este electrocardiograma sí hay onda P.
El ritmo es regular. Si ustedes miden cuánto mide el RR, es regular. Y es porque este electrocardiograma no se tomó en el mismo momento de que se le estaba haciendo el examen clínico con los hallazgos que ustedes han visto. ¿Se dan cuenta lo que tienen que interpretar, señores alumnos? ¿Alguna otra pregunta, doctor? El doctor Yagón colabora. El paciente tuvo infarto de miocardio antiguo. Perfecto. Ese es, denme un segundo porque no sé por qué no puedo dejar de compartir. Y voy a nueva función. Dejar de compartir. Acá. Deja de compartir. Muy bien. Sí, acuérdense que dentro de los antecedentes el paciente nunca ha tenido antecedentes de infarto agudo de miocardio. Ha tenido un hermano que sí, tuvo un infarto silente, un hermano diabético que lo pone en antecedentes patológicos, que tuvo un infarto silente. La pregunta es, como remarca el doctor Illagón, ¿el paciente pudo haber tenido anteriormente infarto silente? Mi madre muere a los 83 años de una enfermedad X, le toman el electrocardiograma y le encuentran un infarto de cara diafragmática antiguo. Generalmente esos infartos de cara diafragmática son silentes, generalmente, especialmente en los diabéticos. Doctor Jiménez, doctor Illagón, doctor Montoya, ¿algo más que quieran ustedes plantear, comunicar en relación al caso clínico? Sí, doctor Acosta. Doctor Jiménez. Es una historia que tiene varias formas de enfocarlo. Tiene desde el punto de vista de la historia, la anamnesis, tiene muchos datos que discutir, ¿no? Luego el examen clínico colabora bastante también en las apreciaciones que se puedan hacer para síndromes y diagnósticos probables. Y luego, para la evaluación hay que ver también tanto la evaluación estructural, que es lo que puede estar ocurriendo en el corazón, como la evolución funcional, qué cosa es lo que ha presentado el paciente como resultado de la enfermedad cardíaca de fondo, ¿no? Yo creo que es bastante completo y los alumnos tienen una bonita posibilidad de explayarse en cuanto a su interpretación. Yo le agradezco, doctor Jiménez, sus palabras porque los alumnos saben muy bien que el capítulo de cardiología es el más difícil, puesto que tiene varias aristas que tocar. Perfusión, válvulas, funcionalidad, factores de riesgo. Integrar todo ello ha hecho que siempre el capítulo de cardiología sea un poco más difícil. Integrarla dentro de lo que es el ciclo cardíaco, ya ayer el doctor Pino les hablaba del ciclo cardíaco, hace que si no pensamos tridimensionalmente nos podemos perder un poco. Por eso es que les pedimos, comiencen ustedes a escribir, comiencen sin temor alguno a equivocarse para que con sus profesores de práctica, con sus tutores de práctica, comiencen a corregir los caminos. Tenemos solo 3 semanas de cardiología, señores. 3 semanas y ya estamos en el segundo día de la primera, en donde ya se están entrevistando con sus docentes de práctica. Ya tienen que comenzar ustedes a preguntar. Es muy importante sus preguntas, porque solamente ustedes saben cuáles son sus dudas. Gracias, doctor Jiménez. Doctor Montoya, doctor Illagón, ¿algún otro comentario? No, doctor, estaba que decirle que recuerden nomás la actividad cardíaca, ¿no? Su ciclo cardíaco, de que toda la parte eléctrica, la parte mecánica, la parte hidráulica y la parte de válvulas. Entonces, con ese recuerdo que lo tienen en fisiología, les va a ser más fácil poder interpretar este caso clínico. Gracias, doctor Es todo. Montoya. Doctor Illagón, ¿alguna última palabra, por favor?
Sí, yo felicito a quienes han presentado el caso y al doctor Jiménez por el hecho de haber resumido todo lo que definitivamente los alumnos tienen que aprender de este caso. Muchas gracias por la participación de ustedes, maestros. Gracias a la doctora Paruana por permitirme el atrevimiento de presentar un caso clínico. Pasé 3 años en esa sede. Yo lo escucho hablar al doctor Jiménez y al doctor Velas sobre su alma mater ahí en el Loaiza, al doctor Illagón sobre el Hospital Carrión, al doctor Montoya sobre nuestro principal hospital de cirugía de tórax. Bueno, esta vez permítanme sacar el pecho por mi alma mater, el Hospital 2 de Mayo. Doctor Vela, sus palabras finales. Gracias por la presentación. Tener algo clínico, pero en este caso el valor metodológico es fundamental. Gracias. Señores alumnos, gracias por su participación. Nuevamente se ha llegado a casi 75%. Hay un 25% que se resiste a entrar. Conversen ustedes, entre pares. Háganles entender que estas presentaciones de las teorías por Zoom, de los casos clínicos, mañana a las 6 de la tarde tenemos el foro formativo. Es para ustedes. No es para qué bonito habla el doctor Pino, el doctor Avilés, el doctor Jiménez, el doctor Illagonquian, el doctor Acosta. No, es para ustedes. Maestros, muy buenas noches y gracias siempre por acompañarnos. Señores alumnos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.